Hola, ¿qué tal alumnos? Nuevamente sean bienvenidos a este subcanal. En este caso seguimos analizando el cálculo del área bajo la gráfica integral definida. Ahora veremos el área negativa. Función positiva y función negativa, concepto. Graficamos la función f de x es igual a x cúbica entre x igual a menos 3 y x igual a 3 a partir de la siguiente tabla. Cuando x toma el valor de menos 3, sería menos 3 al cubo, la función toma el valor de menos 27. Cuando x vale menos 2, la función toma el valor de menos 8. Cuando vale menos 1, sería menos 1 y así sucesivamente. Vamos evaluando cada valor y estos son los valores que nos devuelve la función. Bueno, graficando estos puntos, estas coordenadas, tendríamos entonces menos 3 con menos 27, menos 2 con 8, 1 con menos 1, 0 con 0, 1 con 1 positivo, 2 con 8 positivo y 3 con 27 positivo. Bueno, esta gráfica nos va a ilustrar lo que es el concepto de una función positiva y una función negativa. Cuando la gráfica está por debajo del eje de las abscisas o el eje de las x, diremos que la función es negativa. Y cuando la gráfica está por encima del eje de las x, diremos que la función es positiva. Como lo podemos ver en la tabla, a medida que x cambiaron sus valores, la función le devolvió algunos valores positivos y algunos valores negativos. Por eso tenemos una parte de la función que es negativa y otra parte de la función que es positiva. Y bueno, ahora haremos el área bajo la gráfica de una función negativa. Vamos a determinarla. Calcular el área bajo la gráfica de la función f de x es igual a x cúbica entre x igual a menos 2 y x igual a 0. Tenemos un concepto que dice si la función es negativa en el intervalo AB, entonces el área de la gráfica de la función está por debajo del eje de las abscisas. Vamos a ilustrarlo para poderlo entender. Tenemos aquí nuestro gráfico en el intervalo menos 2, 0. Aquí tendremos entonces el intervalo menos 2, 0 y dice si la función es negativa en el intervalo AB, este sería el intervalo AB, y ya lo habíamos calculado en la tabla anterior, menos 2 con menos 8, menos 1 con menos 1 y 0 con 0, entonces la gráfica es negativa. Entonces dice, el área de la gráfica de la función está dada por debajo del eje de las abscisas. Entonces, si la gráfica es negativa, el área a determinar está por debajo del eje de las abscisas. Entonces aquí tendremos el área a determinar. Y bueno, vamos a calcular esa área de una función negativa, que es la que tenemos aquí en la ilustración anterior. Hacemos nuestra integral definida del intervalo menos 2, 0, límite inferior, límite superior de la función x cúbica diferencial de x, y esto me va a dar el área a calcular. La integral definida la hacemos indefinida y nos queda x cúbica diferencial de x. Cuando quitamos los límites, recordemos que esto se llama una integral indefinida y esto lo hacíamos por medio de las integrales inmediatas. Entonces tenemos que x a la tercera más 1 queda x a la cuarta entre 4 por las fórmulas de integral inmediata. Esta sería la antiderivada. Y bueno, la antiderivada la evaluamos de menos 2 a 0, límite inferior, límite superior. Primero vamos a evaluar en el límite superior, sería entonces x a la cuarta, que sería 0 a la cuarta, entre 4. Ahora en el límite inferior, esta x se cambia por menos 2. Entonces le restamos el límite inferior, que sería menos 2 elevado a la cuarta, entre 4. 0 a la cuarta es 0, entre 4 es 0, todo esto se anula. Y nos quedaría nada más esta parte. Resolviendo tenemos 2 a la cuarta, sería 2 por 2, 4. 4 por 2 son 8 y 8 por 2, 16. El negativo, como es positivo el exponente, quedaría en positivo también. Como es par el exponente, perdón, nos quedaría en positivo el negativo. Entonces tenemos un 16 positivo. Por el menos de afuera nos quedarían menos 16 cuartos. Y 16 entre 4 pues son 4 enteros exactos. Por el negativo nos quedaría menos 4 enteros. Y finalmente ya tenemos entonces nuestra área. El área sería igual a menos 4 unidades cuadradas. Pero nosotros sabemos que no podemos medir un área en negativo.
Este negativo solamente me está indicando, solamente es un indicador de que el área a determinar es de una función negativa, es decir, el área a determinar está por debajo del eje de las abscisas. Recordemos que las áreas se limitaban entre el eje de las X, la gráfica de la función y los límites inferior y superior. Entonces está por debajo. Eso es lo que me está indicando este negativo. Bueno, vamos a ampliar un poquito el rango. Vamos a determinar el área de la función f de x es igual a x cúbica entre x igual a menos 2 y 2. Hacemos nuestra integral definida de menos 2 a 2 de la función x cúbica diferencial de x y esto me da el área. Lo graficamos para observar dónde estaría el área a determinar y tenemos entonces aquí el intervalo menos 2 a 2. Esta es la gráfica de la función, aquí ya la habíamos graficado al principio. Y bueno, pues tenemos entonces que de esta parte el área es negativa porque la gráfica es negativa. Tenemos esta área a determinar, está por debajo del eje de las X. Y de esta parte el área está por arriba del eje de las X porque la función es positiva. Bueno, vamos a calcularlo. Le hacemos una integral indefinida. Ya lo habíamos resuelto en el paso anterior. Nos quedaba x a la 4 entre 4. Y finalmente x elevado a la cuarta entre 4, evaluada del límite superior y el límite inferior. Primero tomamos el límite superior, tendremos 2 a la cuarta entre 4, restándole el límite inferior cuando la x vale menos 2, sería menos 2 a la cuarta entre 4. Haciendo las cuentas, 2 a la cuarta nos quedarían 16 cuartos. Y aquí tendríamos también 16 cuartos positivos. Por el menos de afuera nos quedarían menos 16 cuartos. Entonces quedan 16 cuartos menos 16 cuartos. Y bueno, como son las mismas cantidades y una positiva y una negativa, finalmente nos queda que el área es igual a 0 unidades cuadradas. Pero como podemos observar aquí, sí hay una área a determinar. No podemos decir que el área es igual a 0 unidades cuadradas. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Recordemos en el paso anterior que cuando calculábamos un área negativa, el área nos quedaba con signo negativo también. Aquí teníamos menos 4 unidades cuadradas. Y entonces aquí tenemos el área positiva que es 4 unidades cuadradas. Menos 4 más 4 se hace 0. Por eso es que se elimina el área, porque se restan los valores, porque uno es negativo y uno es positivo. Entonces se restan los valores al calcular todo esto de un rango a otro, de una función positiva a una función negativa. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de situaciones? Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a crear un área por intervalos. Determinar el área de la función f de x es igual a x cúbica entre x igual a menos 2 y 2, que es la que estábamos determinando en el paso anterior. Y dice, para hallar el área lo haremos por intervalos de la siguiente forma. Paso número 1. Calcular el punto de corte de la función con el eje de las abscisas. Es decir, vamos a determinar cuál es la raíz donde toca al eje de las x. Esas son nuestras raíces. Paso número 2. Hacer estos puntos de corte los límites de la integral definida, ordenando de menor a mayor. Siguiente paso. Determinar el área por intervalos de cuántos intervalos resulten. Y último paso, finalmente el área total resulta de sumar las áreas de los intervalos considerando las áreas en valor absoluto. Bueno, estos serían los pasos a seguir. Aquí ya los tenemos los pasos enlistados. Vamos uno a uno. Primero, calcular el punto de corte de la función con el eje de las abscisas, lo que es la raíz de la función. X cúbica, para buscar las raíces, recordemos que la función la igualamos a 0, tenemos x cúbica es igual a 0. Entonces, para quitar este cubo, tenemos que sacar una raíz cúbica de ambos lados. Tendríamos entonces que la raíz cúbica de x cúbica se elimina y nos queda nada más x. Y del otro lado nos queda la raíz cúbica de 0. Entonces nos queda que x es igual a 0. Esta sería nuestra raíz, es decir, la gráfica va a cortar al eje de las x en 0.
Siguiente paso. Hacer estos puntos de corte los límites de la integral definida, ordenando de menor a mayor. Y bueno, aquí tenemos ilustrativamente nuestra gráfica. Aquí estaría nuestra gráfica. Y el punto donde va a tocar al eje de las abscisas es en 0, cuando x vale 0. Aquí está el punto de corte. Aquí es donde la gráfica toca al eje de las x, en 0. Entonces, esto lo vamos a hacer como nuestros intervalos. Vamos a calcular primero el área de menos 2 a 0. Sería un primer intervalo. Y después el siguiente intervalo sería de 0 a 2 positivo, porque vamos a ordenar de menor a mayor. Este es más pequeño, el menos 2 es más pequeño que el 0 es más pequeño que el 2, entonces así iría el orden, de menos 2 a 0 y de 0 a 2. Estos serían nuestros intervalos. Entonces, la primera integral quedaría de menos 2 a 0, que sería el primer intervalo de la función x cúbica diferencial de x, y ese sería el área 1, el área que estaría por debajo del eje de las x. El área 2 sería la integral de 0 a 2, esto sería mi límite inferior, mi límite superior, aquí estarían, de la misma función x cúbica diferencial de x, y esta llamaremosle área 2. Siguiente paso. Determinar el área por intervalos de cuántos intervalos resulten. Bueno, aquí tuvimos dos intervalos, vamos a calcularlo. Este sería el primero. Aquí tendremos gráficamente el área 1 que tenemos que determinar. Y bueno, recordamos que lo hacemos una integral definida. Aquí nos queda x a la 3 más 1, queda 4 entre 4. Entonces, esta sería la antiderivada. La evaluamos en nuestros límites de menos 2, 0. Primero con el límite superior, restándole después el límite inferior, haciendo las cuentas, esto se anula y aquí nos quedan 16 cuartos, por el menos de afuera eran menos 16 cuartos. Finalmente tenemos que el área 1 es igual a menos 4. Pero aquí vamos a considerar el valor absoluto de menos 4. Entonces vamos a tener que el área 1 es igual a 4 unidades cuadradas. El valor absoluto de un número es el mismo número, pero considerándolo siempre en positivo. Si es negativo, lo vamos a dejar en positivo, y si es positivo, pues se quedaría en positivo ya. Este sería el valor absoluto del área negativa. Vamos a calcular el siguiente intervalo. El siguiente intervalo sería, aquí está el siguiente intervalo, el área 2, que va de 0 a 2. Aquí tenemos límite inferior, límite superior, y esa sería nuestra área 2. Lo pasamos o lo convertimos en una integral indefinida de x cúbica diferencial de x, como pues ya la habíamos determinado anteriormente, es la misma, aquí la tenemos, pero ahora la vamos a evaluar de 0 a 2 positivo. Primero el límite superior sería 2 a la cuarta entre 4, restándole el límite inferior, que sería 0 a la cuarta entre 4. Esto se anularía y nos quedarían 16 cuartos. 16 entre 4 es a 4. Entonces el área 2 son 4 unidades cuadradas. Y bueno, entonces tenemos aquí, retomando lo que ya habíamos visto, que cuando es negativo el área significa que está por debajo del eje de las x, porque la función es negativa, y cuando es positivo el área significa que el área está por arriba del eje de las x, porque la función es positiva. Pero para hacer nuestras cuentas vamos a considerar los dos valores en positivo. Finalmente, el área total resulta de sumar las áreas de los intervalos, considerando las áreas en valor absoluto. Entonces tenemos que aquí están los dos intervalos. Esto me va a dar el área total, el área 1 más el área 2 me va a dar el área total. Entonces área total es igual a área 1 más área 2. Y el área total entonces sería 4 más 4, los dos en valor absoluto, es a 8 unidades cuadradas. Y así tenemos ya resuelta lo que viene siendo nuestra integral definida, pero cuando tenemos un área negativa, tenemos que hacerlo por intervalos y estos serían los pasos a seguir.